Les doy la bienvenida a esta clase de herramienta de modelamiento UML. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas y en la clase de hoy vamos a tratar específicamente el diagrama de estructura compuesta. Vamos a hablar sobre su definición, elementos y su utilidad. Desde el punto de vista de los elementos, vamos a hablar también sobre la clase, parte, conector y además los puertos. Comencemos entonces con el diagrama de estructura compuesta. Los diagramas de estructura compuesta son otro tipo de diagramas de UML que muestran las características internas de un sistema. Un diagrama de estructura compuesta, tal como vemos en pantalla, es un diagrama que muestra la estructura interna de un clasificador, incluyendo su punto de interacción a otras partes del sistema. Esto muestra la configuración y relación de las partes que juntas realizan el comportamiento de clasificador contenido. Los elementos de clase han sido descritos en gran detalle en la sección de los diagramas de clase. Esta sección describe la forma en que las clases se pueden mostrar como elementos compuestos, exponiendo interfaces y conteniendo puertos y partes. Una estructura compuesta es un conjunto de elementos interconectados que colaboran en tiempo de ejecución para lograr algún propósito. Cada elemento tiene algún rol definido en la colaboración. Los elementos de un diagrama de estructura compuesta se describen a continuación y vamos a comenzar con el primero de ellos y es la clase. Las clases se pueden mostrar como elementos compuestos, exponiendo interfaces y conteniendo puertos y partes. Podemos ver en pantalla la clase de un diagrama de estructura compuesta. Parte. Una parte es un elemento que representa un conjunto de una o más instancias que pertenecen a una instancia del clasificador contenido. Por ejemplo, si una instancia de diagrama se apropia de un conjunto de elementos gráficos, luego los elementos gráficos se pueden representar como partes. Si fuera útil hacer eso para modelar algún tipo de relación entre ellos. Se debe tener en cuenta que una parte se puede quitar de sus padres antes que el padre se elimine, para que la parte no se elimine al mismo tiempo. Una parte se muestra como un rectángulo no adornado dentro del cuerpo de una clase o del elemento componente, tal como vemos en la pantalla. Luego tenemos el conector. Y aquí, en este tipo de diagramas, existen varios conectores. Y los principales son delegar, representa y ocurrencia. Comencemos con el conector que se llama delegar. Un conector delegar se usa para definir los trabajos internos de los puertos e interfaces externas del componente. Se muestra como una flecha con un estereotipo delegar. Esto conecta un contrato externo de un componente como se muestra por sus puertos a la realización interna del comportamiento de la parte del componente. Entonces podemos ver en pantalla un conector delegar en el diagrama de estructura compuesta. Tenemos también el conector que se llama representa. Un conector representa se puede dibujar desde una colaboración a un clasificador para mostrar que una colaboración se usa en el clasificador. Se muestra como una línea de trazos con una punta de flecha y el estereotipo representa, tal como podemos ver en la pantalla. También tenemos el conector que se llama ocurrencia. Un conector ocurrencia se puede dibujar desde una colaboración a un clasificador para mostrar que la colaboración representa el clasificador. Esto se muestra como una línea de trazos y el estereotipo ocurrencia, tal como se ve en la pantalla. Puertos.
Un puerto es un elemento escrito que representa una parte visible externa de una instancia del clasificador contenido. Define la interacción entre un clasificador y su entorno. Puede aparecer en el límite de la parte contenida, una clase o una estructura compuesta, además de especificar los servicios que un clasificador provee, así como también los servicios que éste requiere de su entorno. Un puerto se muestra como un rectángulo nombrado en el borde del límite de su clasificador apropiado, tal como podemos ver aquí en la pantalla. Aquí vemos un puerto en un diagrama de estructura. También tenemos la utilidad. El diagrama de estructura compuesta muestra la estructura interna de una clase y las colaboraciones que esta estructura hace posible. Como se puede apreciar en el ejemplo que vemos en la pantalla, existen objetos que van dentro de otros objetos, es decir, son aquellos que lo componen. En este caso, el vehículo contiene un objeto llamado motor, tal como lo vemos aquí al centro, el cual contiene a su vez la llanta. La idea es ver los objetos como un conjunto de objetos que se pueden representar como un sistema con subsistemas interconectados de acuerdo con la relación existente entre ellos. En el siguiente ejemplo de diagrama de estructura compuesta, podemos apreciar el diagrama de estructura compuesta tal cual de un sistema contra incendios, donde hay una unidad central de control, que podemos ver aquí al centro, compuesta por un sistema de sirena y un sistema aspersor. Además lo compone un monitor de temperatura, que es el encargado de la detección del calor del lugar. Todos estos componentes permiten el funcionamiento del sistema general y de cada unidad en particular. Muchas gracias.